Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Valencia León. Estudio la licenciatura en Contaduría Pública y el tema que estaré presentando en este video es acerca del proceso contable. Hablaremos acerca de qué es, en qué consiste y cuáles son los aspectos que se deben de comprender para llevar a cabo un correcto desarrollo. Esto es para la materia de contabilidad financiera, la cual imparte el licenciado Francisco Javier Zárate Soto. A modo de introducción, hablaremos acerca del objetivo del proceso contable. Y el objetivo es poder brindar información exacta, precisa y concisa mediante estados financieros de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque todas las empresas tienen que tomar decisiones con respecto a su futuro, quizá para poder trazar metas o proyecciones, y esa información no puede basarse en meramente suposiciones, debe de basarse en información concreta y específica, y de eso se asegura el proceso contable. Esto pudiera asemejarse a una radiografía. Cuando alguien se hace una radiografía, se conoce a detalle cuál es la situación de una persona. Entonces, mediante el proceso contable se pueden desarrollar estados financieros y que esos estados financieros nos permitan conocer a profundidad cómo se encuentra una empresa. Por eso es que es tan importante. Bueno, entrando en materia, ¿en qué consiste o qué es el proceso contable? Bueno, son el conjunto de pasos que permiten expresar a través de estados financieros las operaciones económicas de una entidad o una organización. Es decir, es el registro de todas las operaciones que tuvo la empresa. Ingresos, egresos, ventas, ganancias, todo debe de ir registrado. ¿Qué dos aspectos se deben de comprender o tener muy claros para llevar a cabo el proceso contable? Bueno, el primero de ellos se relaciona con la ecuación contable. Se debe de entender. ¿Qué es? Bueno, la ecuación contable es la siguiente. Activo es igual a pasivo más capital. Cuando hablamos de activo nos referimos a todos los bienes de una empresa, pueden ser terrenos, puede ser mobiliario, puede ser maquinaria, materia prima. Cuando hablamos de pasivo nos referimos a todas las obligaciones o deudas que tiene esta organización, y capital nos referimos a la aportación que hacen los socios o a los accionistas. Y siempre debe de guardar esa equivalencia. Siempre el pasivo y el capital deben de ser la misma cantidad del activo. ¿Cómo nos aseguramos de conservar esta equivalencia? Bueno, esto es mediante la ley o el principio de la partida doble. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital. Cuando nosotros, una nota importante, cuando nosotros hablamos de cargar y abonar, nos referimos a registrar las operaciones en cuentas T o en cuentas en el libro de mayor. Nosotros cargamos una cuenta cuando registramos un movimiento del lado izquierdo. Abonamos una cuenta cuando nosotros lo registramos del lado derecho. Así que todas las operaciones dentro de la empresa deben de tener un efecto doble, o lo que nosotros conocemos como causa y efecto. Y esto lo vemos en todas las operaciones financieras, hasta en las más sencillas. Quizá, por ejemplo, nosotros cuando vamos a la tienda a comprar algún objeto en específico, nosotros para poder obtener un producto debemos de soltar dinero o dar dinero de nuestra cartera, de nosotros, y a cambio vamos a recibir el producto. Entonces, este movimiento tiene un efecto doble, tiene un efecto de causa y efecto. Estos movimientos, ¿dónde van registrados? Bueno, se registran en el libro diario mediante asientos. ¿Qué es? Bueno, son registros de las operaciones en un libro o en un documento en el que se detallan los efectos que tienen las operaciones en el ente económico. Por ejemplo, yo en mi empresa compré maquinaria. Bueno,
tengo que registrar en ese libro que compré maquinaria. La maquinaria me costó 200,000 pesos. Bueno, registro que me costó 200,000 pesos. ¿Cómo me aseguro de registrarlo de la manera correcta y que tenga un efecto doble? Bueno, una cuenta de activo, que sería maquinaria, está aumentando 200,000 pesos. ¿Por qué ley o qué principio me debo de regir? Bueno, hay 9 reglas en específico. Si nuestro activo aumenta, que es el caso del que estamos hablando de la maquinaria, debe de aumentar el pasivo o el capital o disminuir el activo. Ok, ¿cómo pudiera hacer esto? Obtuve la maquinaria mediante un crédito bancario. Entonces aumentó mi cuenta de maquinaria 200,000 pesos, pero tengo que registrar un abono de otros 200,000 pesos de un crédito bancario. Y así me aseguro que tenga un efecto doble. Entonces tengo que registrar, dicho de otro modo, de dónde salió el dinero para poder yo comprar maquinaria. Esto es aumento de activo y aumento de pasivo. Pero ¿cómo puede disminuir el activo mismo? A lo mejor yo tenía el dinero ya en una cuenta bancaria. Lo único que hice fue que saqué el dinero de la cuenta bancaria y compré la maquinaria. Bueno, me debo de asegurar de registrarlo en el libro diario mediante un asiento. Tengo que registrar que la cuenta de maquinaria aumentó 200,000, pero mi cuenta bancaria la aboné. Quiere decir que disminuyó 200,000 pesos. Y así me aseguro de seguir guardando la equivalencia. Bueno, estas reglas son las que aplican cuando aumenta el activo. ¿Qué pasa si disminuye el pasivo? Bueno, la regla es que disminuye el activo mismo o puede aumentar el capital o el pasivo mismo aumenta. La regla si disminuye el capital es que va a disminuir el activo o puede aumentar el pasivo o el capital mismo puede aumentar. Todos los registros o los asientos que se hacen en el libro diario deben de registrarse en el libro de mayor o en el libro de las cuentas T. Las cuentas de activo, si nosotros las abonamos, estamos indicando que están aumentando. Si las estamos cargando o registrando las operaciones del lado derecho, quiere decir que están disminuyendo. Las cuentas de pasivo y de capital, si nosotros las abonamos, es decir, registramos los movimientos del lado izquierdo, quiere decir que están disminuyendo. Si las estamos cargando, registrando los movimientos del lado derecho, estamos indicando que está aumentando nuestro pasivo y nuestro capital. Bueno, una vez que se hacen estos registros y que se tiene esta información, nosotros podemos vaciarla en diferentes estados financieros, por ejemplo, el balance general o el estado de resultados. ¿Qué se debe de hacer para poder hacer completo el proceso? Bueno, lo primero es identificar las operaciones. Ya que las hemos identificado, debemos recolectar la información. Ya que se tiene la información, se debe de clasificar y registrar de manera correcta en estos libros. Después vienen algunos resúmenes que nosotros hacemos para poder presentar nuestros estados financieros, como son el estado de resultados, el balance general. Y el resultado de todo este proceso es un estado financiero que nosotros, al consultarlos, tengamos el conocimiento de cómo se encuentra nuestra empresa. Así que, a modo de conclusión, ¿qué puedo decir o señalar acerca del proceso contable? Bueno, puedo decir que debe de ser muy detallado, muy exacto, muy preciso, con información veraz y que sobre todo este proceso es valioso, valiosísimo para las empresas porque de ello dependen las decisiones que vayan a tomar. Así que todas las empresas deben de asegurarse de tener entre sus colaboradores un contador que sepa identificar con exactitud todos estos movimientos, que sepa registrarlos de la manera correcta para que cuando se presente ese estado financiero se tenga la seguridad de que la información es la correcta y sobre todo que las decisiones beneficien a la empresa.